A veces sucede que uno entra a una habitación, tal vez a una entrevista de trabajo o a una reunión importante, sintiéndose lleno de luz y con todo el entusiasmo del mundo. Llevas tus años de estudio, tus ganas de trabajar y esa chispa que sabes que te hace especial. Pero de pronto alguien que está del otro lado del escritorio, alguien que tiene el poder de decir sí o no, te mira con una frialdad que te hiela la sangre. Te mira no por lo que eres capaz de hacer, sino por un molde en el que no encajas. En ese momento, las palabras de esa persona caen como piedras pesadas sobre tus hombros. Te dicen que eres bueno, que tienes talento, pero que simplemente no saben qué hacer contigo porque no te pareces a lo que ellos esperan. Es una sensación de vacío en el estómago que te hace querer desaparecer. Te dan ganas de pedir disculpas por estar ahí, por ocupar un asiento, por haber creído que tenías una oportunidad. Sales de ese lugar caminando despacio, mirando al suelo, y de repente el mundo se siente un poco más oscuro y más pequeño. Esa pequeña duda empieza a crecer en tu cabeza como una maleza silenciosa. Te preguntas si tal vez tienen razón, si quizá tu destino es conformarte con las obras porque no encajas en la imagen que otros han diseñado. Es un momento profundamente incómodo que casi todos hemos vivido de alguna forma. Quizás fue ese profesor que te dijo que no servías para las matemáticas, o ese jefe que nunca te dio el ascenso porque no tenías el perfil adecuado, aunque trabajaras más que nadie. Nos quedamos atrapados en el eco de esas palabras hirientes, repitiéndolas una y otra vez como si fueran una verdad absoluta. Pero si nos detenemos un segundo, si dejamos que el ruido se calme, aparece una primera idea muy clara. Lo que esa persona nos está diciendo no habla de nuestra capacidad, sino de su propia falta de imaginación. Cuando alguien te dice que no sabe qué hacer con tu brillo, lo que realmente está admitiendo es que sus ojos no están preparados para ver tanta luz. Es como si alguien intentara meter el mar en un vaso de agua y se quejara porque el agua se desborda. El problema no es el mar, el problema es el vaso. Empezamos a darnos cuenta de que muchas veces la gente usa sus prejuicios para ponernos techos de cristal, esperando que nos quedemos debajo mirando hacia arriba con resignación. Pero hay algo curioso en el lenguaje que usan para intentar rompernos. A veces, en medio de la crítica, sueltan verdades que olvidamos reconocer en nosotros mismos. Te dicen que eres talentoso pero complicado, o que eres brillante pero diferente. Y si lo piensas bien, están dando la clave de tu propio valor. Si todos admiten que tienes el don, ¿por qué vas a dejar que ellos decidan cómo usarlo? Es un sentimiento que se queda ahí, dando vueltas en el pecho mientras preparas el café por la mañana o mientras vas en el transporte mirando por la ventana. Te das cuenta de que has pasado mucho tiempo esperando que alguien te dé permiso para ser quien ya eres. Has estado esperando una invitación formal para sentarte a la mesa, sin notar que tú ya traes tu propia silla. Esta necesidad de validación externa es como una cadena invisible que nos mantiene atados a la opinión de extraños. Creemos que si no nos aceptan, es porque no pertenecemos. Pero la pertenencia no es algo que se negocia con los demás, es algo que se siente por dentro. Es una convicción silenciosa que dice que este espacio también es mío, simplemente porque estoy aquí. A veces el patrón se repite en situaciones muy cotidianas, como cuando vas a una tienda y te miran de arriba a abajo, o cuando en una fiesta sientes que todos hablan un idioma que tú no conoces. Te encoges un poquito, bajas los hombros y tratas de no hacer ruido. Lo haces en el trabajo cuando no das tu opinión por miedo a sonar fuera de lugar. Lo haces en tu familia cuando escondes tus sueños porque te dijeron que eran demasiado grandes para alguien como tú. Es un comportamiento que hemos aprendido para protegernos del dolor, pero que al final nos termina asfixiando. Nos volvemos expertos en hacernos chiquitos para que los demás no se sientan incómodos con nuestra presencia. Pero ¿qué pasaría si en lugar de salir huyendo de esa oficina donde nos despreciaron, nos quedáramos un momento más para analizar lo que pasó? ¿Qué pasaría si tomamos ese veneno y lo convertimos en medicina? Si alguien dice que eres demasiado talentoso para ser ignorado, quédate con eso y tira el resto a la basura. La transformación empieza cuando decides que las etiquetas de los demás ya no te sirven para vestirte. Es un alivio inmenso cuando dejas de intentar descifrar qué es lo que el mundo quiere de ti y empiezas a preguntarte qué es lo que tú quieres darle al mundo. No se trata de ser arrogante, se trata de tener una dignidad que no se quiebra ante el primer comentario ignorante. Es como cuando vas caminando por la calle y alguien te grita algo feo. Puedes detenerte a pelear, puedes irte a casa a llorar, o puedes seguir caminando sabiendo que esas palabras no se te pegan a la piel.
Empezar a ocupar espacio significa hablar con voz firme cuando tienes algo que decir. Significa vestirte de los colores que te gustan sin pensar si son los correctos. Significa presentarte a esos lugares donde te dijeron que no encajabas, no para pedir permiso, sino para demostrar que ya estás ahí. Es un cambio de ritmo en la vida. Ya no caminas con prisa para que no te vean, sino que caminas con la seguridad de quien sabe que cada paso que da es sólido. Y lo más bonito de todo es que cuando tú empiezas a ocupar tu espacio, le das permiso a otros para que hagan lo mismo. Tu seguridad se vuelve un faro para los que todavía están escondidos en las sombras, dudando de su propio valor. Imagina esa misma reunión, ese mismo casting o esa misma entrevista, pero esta vez con una mirada distinta. Imagina que cuando te dicen que no saben qué hacer contigo, tú les sonríes con compasión porque sabes que el mundo es mucho más grande que esa oficina pequeña. Te das cuenta de que no perteneces a sus moldes porque tú fuiste hecho para romperlos. Te vas de ahí no con el corazón roto, sino con el alma encendida. Ese rechazo se convierte en el combustible que necesitabas para buscar tus propios caminos, para crear tus propias historias y para rodearte de personas que sí tengan la capacidad de ver la belleza en lo diferente. En la vida diaria, esto se traduce en momentos muy sencillos pero poderosos. Es el momento en que decides estudiar esa carrera que todos dicen que es difícil. Es el momento en que decides mudarte a esa ciudad que te da miedo pero que te llama. Es el momento en que decides perdonarte por haber creído lo que otros decían de ti. Es un abrazo que te das a ti mismo después de años de haber sido tu peor crítico. Poco a poco, la voz de los demás se vuelve un susurro lejano que ya no tiene poder sobre tus decisiones. Te vuelves el dueño de tu propia narrativa, el autor de tu propia película. Y ya no importa si Tom Cruise te besa o no en una pantalla, porque tú ya eres el protagonista de la historia más importante de todas, que es tu propia vida. Es un proceso de sanación que toma tiempo, pero que vale cada segundo de esfuerzo. A veces volverás a sentir ese miedo, volverás a entrar en una habitación y sentirás que te juzgan. Pero ahora tienes una herramienta nueva. Tienes el recuerdo de que tú eres el único que puede darte permiso para existir plenamente. No necesitas que el director de casting lo entienda, no necesitas que el jefe lo apruebe, no necesitas que la sociedad te dé un aplauso. Solo necesitas mirarte al espejo y reconocer que esa persona talentosa y hermosa que tienes enfrente merece todo el espacio del universo. Es una paz que nadie te puede quitar porque no te la dio nadie más que tú. Es caminar por la vida con la cabeza alta, no por orgullo, sino por la simple alegría de estar vivo y ser exactamente quien eres. Cada vez que alguien intente cerrarte una puerta, recuerda que tú tienes el poder de construir un edificio entero con las piedras que te lanzaron. Las palabras que antes dolían ahora son solo recordatorios de lo lejos que has llegado y de lo mucho que has crecido. Al final, la verdadera victoria no es convencer a los demás de que eres valioso, sino estar tan convencido de ello que la opinión de los demás deje de ser relevante. Es un camino de regreso a casa, a ese lugar interno donde siempre fuiste suficiente, antes de que el mundo te dijera lo contrario. Es volver a ver esa situación incómoda con una sonrisa suave, agradeciendo que ese momento difícil te obligó a buscar tu propia fuerza. Porque a veces necesitamos que nos digan que no pertenecemos para finalmente darnos cuenta de que pertenecemos a algo mucho más grande que el juicio de un extraño. Si hoy pudieras mirarte con los mismos ojos con los que miras a alguien que amas profundamente, ¿qué espacio de tu vida dejarías de pedir permiso para habitar?